principio. Entonces, hermanos, aparte de proponerles que construyeran una ciudad, también les dijo, hagámonos un hombre, hagámonos de un hombre, para que se conozca en toda la tierra quiénes somos, quiénes hemos sido nosotros. Y algo más, construyamos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Algunos han llegado a creer que cuando les hizo esta proposición, les estaba proponiendo que al construir esta torre, ellos podían encontrar refugio en ella, para si volviese a venir otro diluvio, no fueran destruidos. Sin embargo, esto no era posible, porque la pregunta era, por más refugio que hubieran encontrado en esta torre, ¿qué tantos pudieran haberse refugiado en ella, si acaso hubiese venido otro diluvio? Entonces la torre no era un refugio, la torre era algo más. Todo esto, hermanos, fue algo que desagradó a Dios. Ahora, Nimrod tuvo éxito en sus proposiciones, porque hasta ese momento solamente se hablaba el español en la tierra. Era el único idioma que se hablaba, solamente el español. No se hablaba otro idioma, no había más que un solo idioma. ¿Cuál era el idioma que se hablaba? ¿Quién sabe? La Biblia no nos lo dice, solamente dice que había un solo idioma, un solo idioma. Entonces todo esto fue desagradable ante los ojos de Dios. A Dios no le agradó. ¿Por qué? Porque en primer lugar, este hombre, a este momento ya lo estaban considerando como Dios, y ya le estaban rindiendo adoración como si fuera Dios, a causa de la fama que había alcanzado como poderoso cazador de fieras. Segundo lugar, este hombre, el rebelde, como significa su nombre, estaba contradiciendo la orden divina. La orden divina había sido: multiplíquense y vuelvan a repoblar la tierra. Y él les estaba proponiendo: no, quedémonos aquí y hagámonos un hombre. En tercer lugar, no le agradó a Dios lo que estaban haciendo, porque aquella torre, la famosa torre de Babel, era una torre que en el caldeo se le llama un sigurat. ¿Y qué era un sigurat? Era una torre como templete, más o menos de esta altura, como un templete, desde el cual se podían mirar todos los demás que se reunían ahí alrededor. Y ahí, arriba de esa torre, comenzaron a surgir una casta de sacerdotes que comenzaron a enseñarle a la humanidad una nueva religión. Cuando nosotros vamos, apunta esta cita para que la lea en su casa con mayor detenimiento. Cuando nosotros vamos a Romanos, capítulo 1, versículos 18, hasta el final del capítulo, leemos ahí algo muy interesante. Repito la cita para que la apunte, no la está apuntando, yo creo que usted tiene muy buena memoria. Aleluya. Romanos capítulo 1, versículos 18 hasta el final del capítulo. Encontramos ahí el hecho de que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse, dice que ellos decidieron no tomar en cuenta a Dios. En otras palabras, decidieron no obedecer a Dios. Y al no obedecer a Dios, por consecuencia decidieron que no le iban a servir. Y cuando ellos decidieron que no le iban a servir, entonces dice que Dios los dejó, porque así ha sido siempre, hermanos. Dios nunca ha obligado a nadie a que le sirva. Nada, Él puede obligarnos, porque nosotros delante de Dios somos como las hormigas delante de nosotros. Cuando nosotros encontramos una pequeña hormiga, de nosotros depende si la hormiga va a seguir viviendo, o simplemente con apretarla con la yema de un dedo, hacemos que la hormiga deje de vivir. Pues Dios podía hacernos lo mismo, Él podía obligarnos a que le sirviéramos, pero Dios nunca ha obligado a nadie. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto ciertas leyes dentro de nosotros. La mayor ley de ellas fue la ley llamada del libre albedrío, la capacidad que Dios nos ha dado para analizar, para meditar y para decidir. Entonces, en base a esa ley, Dios nos muestra su amor, nos muestra sus propósitos, nos muestra su voluntad, y nos deja que nosotros decidamos si queremos hacer su voluntad, si queremos servir. Si nosotros decidimos que no le vamos a servir, Dios no nos obliga. Y así lo hizo desde aquel momento. Cuando los hombres no quisieron servirle, Dios los dejó. Y dice ahí en Romanos capítulo 1, en la cita que les dije, que entonces la humanidad, al perder de vista a Dios, comenzaron, hermanos, a depravarse. Comenzaron a vivir cosas inmorales tremendas, y a tal grado que en ese momento surgió el homosexualismo y el lesbianismo.
porque dice que los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, cometiendo con avidez cosas impuras, hombres con hombres, o sea, el homosexualismo. Y también las mujeres deshonraron a sí mismas sus propios cuerpos y comenzaron a hacer lo mismo mujeres con mujeres. Entonces se depravaron, Satanás estaba en todo este asunto. Entonces dice que al perder de vista a Dios, ellos quisieron sustituir a Dios por algo a quien adorar. Y entonces, al no tener ya conocimiento de Dios, ellos decidieron adorar a las criaturas antes que al Creador. ¿Y cuáles fueron las criaturas? Que ellos comenzaron a adorar antes que al Creador, las criaturas que Dios había hecho y que ellos veían sobre sus cabezas. ¿Y cuáles eran estas criaturas? El sol, la luna y las estrellas, las constelaciones de los cielos. Entonces, ahí se dio origen, en aquella famosa torre de Babel, en aquel Sigurat, dio origen la primera religión sin Dios. La primera religión sin Dios, hermanos, que se originó fue la astrología, la adoración de los astros. Los hombres comenzaron a deducir que si el sol tenía la capacidad para salir de día y alumbrar, desechar las tinieblas, entonces el sol era Dios. Y comenzaron a adorarlo con el título de Baal. Baal quiere decir Señor. Entonces, cuando el sol se ocultaba y venían otra vez las tinieblas de la noche, pero salía la luna, entonces se dijeron, entonces si el sol es Baal, la luna es Baali, que quiere decir señora, señora. Y conjuntamente con la luna, en la noche, como era la señora, salían las estrellas que brillaban. Entonces las estrellas son los descendientes de Baal y de Baal, son los hijos del sol y de la luna. Comenzaron entonces a estudiar el curso que ellos seguían en su peregrinar en los cielos y comenzaron a dirigirse por el curso de las estrellas, hermano. Entonces, esto fue lo que dio origen a la astrología y, como digo, a la primera religión sin Dios, de la cual la Biblia, hermanos, nos habla con mucha claridad. Quiero compartirles y adelantarme un poquito a dos citas donde la Biblia nos habla acerca de esto. Vamos a ver lo primero que nos dice el primer libro de los Reyes. Aleluya. Primer libro de los Reyes. ¿Pueden decir por lo menos amén, hermanos? Antes de que se vuelvan de que se queden dormidos. Primero de Reyes, libros en el Antiguo Testamento es masculino. Primero de Reyes. Déjame encontrar la cita, aquí la tengo más que la traigo un poquito extraída. Cuando hablan de los libros del Antiguo Testamento, hermanos, es género masculino y por consecuencia debe ser primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Samuel, segundo de Samuel. Y cuando hablamos de las cartas del Nuevo Testamento es género femenino y por consecuencia ahí sí es primera de Corintios, segunda de Corintios, primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses. Esto es gratis, esto no se los voy a cobrar. Primero de Reyes capítulo 23 versos 4 al 6. Primero de Reyes capítulo 23 versículos 4 al 6. Quien lo tenga, léalo, pero use por favor el micrófono para que quede grabado ahí, por favor, en la grabación. 23 capítulo 4. Versículos 4 al 6. ¿No hay 23? ¿No hay? ¿Y qué les hicieron? ¿Saben? Por eso les digo que compren las Biblias buenas, porque hasta los versículos pierden. Nada más llega hasta 22. Pues entonces ahí, pues déjame encontrarla yo, entonces tengo mala cita yo acá. Pero aquí la voy a encontrar. ¿Cómo que no? El 22, segundo de Reyes, capítulo 23, sí hay, aquí lo tengo. El segundo a lo mejor. Segundo, sí, estoy diciendo segundo. Primero. Pues ustedes andan mal, ustedes se quedaron atrás. Se quedaron en la primera y yo ya metí segunda. Capítulo 23, versículo 4 al 6. Rapidito, hermano, porque se nos dio tiempo. ¿Del 4 al 6? Sí. No me van a salir con que no hay, porque yo aquí lo tengo.